¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? Perdón la tardanza. Ya el clima hizo un poco difícil poder llegar a tiempo y también algunos imprevistos en la familia, ¿no? Aparte de lo que dijo mi amigo Jonathan, les comento que también estoy casado, tengo una familia bonita, tengo una bebé que justamente desde temprano no me quería dejar. Ella tiene 1 año y 3 meses, iba a traerla, pero ya su abuelita por ahí se desocupó, así que dejamos a la abuelita. Mi esposa ha intentado ser parte de la CEDU, pero por la carrera más el tema de la familia no ha podido. Ella está haciendo su internado en medicina y está terminando este año también. Bueno, primero que nada agradecer a Jonathan y a la organización por la invitación. Creo que es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este tiempo y anhelo que sea un tiempo de reflexión, de aprendizaje. Y como me han pedido cerrar este tema, también es un honor poder concluir con el estudio que me estaba haciendo acerca de Eclesiastés. Vamos a orar brevemente, ¿sí? Padre, te agradecemos, oh Dios, por este rico clima que nos das, también por estas bellas enseñanzas que podemos encontrar en tu palabra, en el libro de Eclesiastés, Señor. Gracias por cada uno de los jóvenes, Señor, que han venido de diferentes lugares, Señor. Gracias por traerlos con bien, a pesar de la dificultad también que tuvieron por el tema también de los desastres naturales. Gracias, Señor, pero que a pesar de todo ello podamos estar aquí reunidos, Señor. Guíanos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola. Ya que yo me presenté un poquito así rápido, quisiera también conocerlos. Somos Centro Oriente, ¿verdad? Entonces, casi. Colados, ¿de dónde vienen los colados? ¿De dónde? Del norte, ¿y acá? ¿Acá? Costa Centro. Ah, ya. ¿Los demás? ¿De Huánuco hay alguien? Huancayo. Ah, mira, ¿y cómo es eso? Llegaron los de Huancayo, pero no los de Huánuco. Muy valientes los de Huancayo. ¿De dónde más tenemos? ¿De Tingo? Tampoco pudieron llegar. O sea, los que están más cerca no pudieron. ¿De Pasto? O sea, los más cercanos. Un aplauso para ellos. ¿Y de otro lugar también? Bueno, ya hay Quito. Y ahí, nada más. Muy bien. Vamos a llegar a este tema. El fin de todo el discurso. Taca también. Muy claro, el fin de todo el discurso. Y sí, estos días han estado hablando acerca de algunos temas con respecto al libro de Eclesiastés. Y sí, es justamente el mismo Salomón que concluye todo su discurso y él mismo lo pone este título, ¿no? El fin de todo el discurso, cerrando el tema de ¿cómo lo pasa? Pero ya que han visto quizás a grandes rasgos o los temas principales de Eclesiastés, si se han tomado el tiempo de leer, pareciera, nos daría la impresión que Eclesiastés es un libro quizás depresivo o un libro que podría decir de pesimismo acerca de la vida. Y algunos dirían eso, ¿no? Por ahí alguien dice, no, ten cuidado de leer Eclesiastés con un cuchillo al costado, ¿no? Porque no hace que decidas terminar con tu vida, porque daría la impresión de que Salomón está cansado de la vida, desanimado, está depresivo y no quiere nada, ¿no? Y acá hay un poema de Rubén Darío que dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguanta con sus fúnebres ramos. Ya no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Esa es la realidad triste, la verdad. Si tú lees este poema, es bastante triste el saber, el no encontrar respuesta a estas preguntas existenciales trascendentes, básicas,
de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Y sí, justamente uno de los principales exponentes del existencialismo, Jean-Paul Sartre, no sé pronunciarlo bien, también habla acerca de lo absurdo de la vida, ¿no? Y dentro de su forma de pensamiento habla de que la existencia humana carece de un propósito o sentido inherente predefinido. O sea, no es que tú llegas a la Tierra ya con propósito, sino que estando acá, el individuo se enfrenta, dice, a esta náusea o a la contingencia de no haber un creador y que él mismo está condenado a poder decidir, ¿no?, un propósito. Él mismo tiene que escoger un sentido, una esencia a su vida, a sus acciones, ¿no? Y sí, pareciera que Salomón se va hacia este lado. Claro, los primeros capítulos, que quizás ya han mencionado, habla acerca de esta famosa frase, ¿no?, que repite continuamente en esas tres. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades. Muy bien. Y eso pareciera que enfoca eso. Pero ya vemos que en los capítulos posteriores ya empieza a dar la perspectiva que plantea el predicador, ¿sí? Entonces, para tener un contexto de este final del discurso, he querido plantear cómo es lo que aparenta Salomón, pero en realidad no. Entonces, en el capítulo 11, versículo 9, nos da la libertad de vivir, así como estos autores anteriormente mencionados, vivir bajo los caminos de tu corazón, bajo tus propios principios, pero ten en cuenta que vas a llegar a este fracaso, de que la vida al final es vana, de que la vida al final no tiene sentido, ¿sí? Pero también, al final del discurso, en el capítulo 12, él también muestra la perspectiva que él quiere plantearnos, que él quiere traernos a nosotros, es de acordarnos de nuestro Creador. El último capítulo, versículo 1, y más adelante, que es parte del versículo central, habla de que justamente al acordarnos de nuestro Creador, vamos a encontrar la esencia o el sentido de la vida. Contrario a esto, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos caminos. Por un lado, si tú decides vivir bajo los principios de tu corazón, vas a quedar enfrascado en ello. Pero si decides acordarte de tu Creador, lograrás al final encontrar la esencia de toda tu existencia, la esencia del hombre. Pero al final concluye en el último versículo que ya sea que vivas este camino o el otro camino, al final Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o sea malo. Entonces, esto que hemos hablado primero y en la presentación anterior, vanidad de vanidades, quisiera solo mencionarlo brevemente, ¿no? Este término es un término, podríamos decir, superlativo, que quiere exagerar el sentido, ¿no? Así como decir cantar de los cantares, o como decir santo, santo, santo. De esta misma forma, el predicador poner vanidad de vanidades, está exaltando la realidad de la nada. Este término es Heber, ¿no?, que se podría traducir mejor que vanidad, se podría traducir a vapor o humo, ¿no? Y el vapor o humo, aunque pareciera sólido y tangible, que tú puedes sentir incluso y hasta tratar de agarrar, la realidad es que al momento de aferrarte, rápidamente el vapor o el humo se va a esfumar. Entonces, eso es vanidad de vanidades. Tengamos cuidado. Creo que pasé el otro. Entonces, hablando un poco de por qué Salomón, o el predicador como él se autollama, llega a esta conclusión. ¿Cómo es que él termina en este fin del discurso? Y tiene que ver justamente con su experiencia. Él también habla de que la vida es como correr tras el viento, ¿no? Si tú vieras a alguien que está ahora, en tu casa no suele haber mucho viento, ¿no? Pero hoy día sí ha habido viento. Yo temprano, cuando mi hija se despertó, como nos luce el viento, le saqué afuera y sentí la brisa, y ella así no quiere sentir la lluvia.
Pero te imaginas a alguien que iría corriendo tras el viento, y el viento, ¿qué dirección tiene? No tiene una dirección específica, ¿no? Va muchas veces hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, oeste, a cualquier lugar. Muchas veces nuestra vida es así. Pareciera que iríamos corriendo hacia cualquier dirección. Es lo que habla el predicador. Pero sí, él tuvo experiencia en esos aspectos que menciona ahí. Tuvo la oportunidad, como vieron quizás en los capítulos anteriores, de experimentar los placeres, ¿no? Y él concluye, ¿sabes qué? La risa, al final, ¿de qué me sirve? Pareciera que enloquece. ¿Recuerdan el versículo? Y se habla de sabiduría y filosofía, de lo cual él era quizás lo más alto que podría existir. ¿Qué dice respecto a esto? Dice que el conocimiento, el que añade conocimiento, ¿saben? Añade, si lo saben, confíen ustedes, por ahí. El que añade conocimiento, añade dolor, dice también. O sea, el conocer más te trae más responsabilidad, ¿no? Y más conciencia de lo que tú puedas hacer o no hacer, y eso implica mayor dolor. Entonces, estamos hablando de aspectos que, siendo sinceros, seamos sinceros tú y yo, nos gustaría lograr, ¿no? Hablaba de placeres, él lo experimentó en todos los sentidos y dijo al final enloquece, hablando de sabiduría y filosofía y conocimiento. Y sí, yo aún estoy como médico general y anhelo hacer mi especialidad, y si Dios lo permite, mi subespecialidad. Anhelo terminar mi curso de teología, me falta un año, y anhelo sabiduría, quizás estudiar más adelante psicología. Pero Salomón, que es el hombre más sabio, desde arriba me dice, ¿sabes qué? El que añade conocimiento, añade dolor. Ahora, si hablamos de proyectos y riquezas, él dice, todo es vanidad. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Y es cierto. Se le preguntó a alguien rico, ¿no? ¿Cuánto es el dinero que tú consideras que ya llegas a alcanzar y como que suficiente, te sientes satisfecho y puedes decir, ya lo he logrado? ¿Cuál sería ese monto monetario? Le dijeron. Y él dijo, el dinero suficiente es un poco más, porque no hay un límite. Y eso es justamente lo que dice Salomón, que el hombre no se puede satisfacer. Nunca el que ama el dinero tendrá lo suficiente, siempre querrá más. Salomón dice, entre comillas, entre signos de exclamación, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad, o incluso el trabajo, ¿sí? Para muchos de nosotros, mi mamá es de la sierra, de Huánuco, y el trabajo es algo que a ella le han formado desde muy pequeña, ¿no? Y siempre ha estado detrás del trabajo, ¿no? Pero, aunque es bueno, aunque es necesario, también el predicador o Salomón llega a una conclusión, no trabajar en exceso o acumular, ¿cuál es la utilidad? ¿No? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Acaso va a alcanzar gran cosa? Dice, ¿cuál será el provecho que realmente encontrará en ella? Entonces, el predicador Salomón llega a este fin del mensaje debido a su experiencia de vida, ¿sí? Ahora, ¿será cierto lo que dice? Podríamos coincidir en que también nosotros compartimos esta idea. Bueno, yo les quiero compartir un poco mi experiencia, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Al placer. Una de las cosas que más nos gusta como familia es viajar, ¿no? Y mi hija, a pesar de que tiene 5 años, digo, tiene un año, ya viajó 5 veces. Ha viajado bastante. La cuestión es que, con mi esposo empezaba el internado este año, quisimos hacer un viaje bonito a Tarapoto, ¿no? A fines del año pasado. Y yo, entusiasmado por eso, por el placer de disfrutar, de viajar, de conocer, de comer rico, hice gastos fuertes, ¿no? Incluso teníamos que usar la membresía porque éramos, ¿cuál es la palabra? Asociados, afiliados,
de un club que también costó dinero, justamente con este fin, placer. Pero sabe, un viaje bastante pésimo, ya está ahí, él también viajó, pero quizás él no se dio cuenta. Estuvo lleno de discusiones con mi esposa. ¿Por qué? Porque mi hija enfermó y queríamos prender el aire acondicionado y nos daba congestión nasal a todos, pero si apagábamos nos moríamos de calor. Y el viaje en la madrugada fue un problema con ella, con la bebé. Aparte, en Navidad, el otro grupo que viajó salió el mismo 24 hacia la plaza, conocer un poco, y mi esposa con mi hija, como ya era noche, querían quedarse, entonces yo no sabía si ir o quedarme. Fui un rato al volver, pero al volver mi esposa estaba molesta porque ya había abandonado. El 24 de diciembre, y me dijo, les digo literalmente, no estoy mintiendo, es la peor Navidad de mi vida, porque me has dejado sola. Yo le dije, pero te pedí permiso, no permiso, te consulté, le dije si podía ir y volver. Y todavía no es 24, son 24, pero todavía a las 11:30 de la noche, falta media hora. Y vine rápido, le dije, y se armó un lío terrible, porque esa hora la había abandonado. Y así, el viaje se convirtió, en vez de ser un disfrute, en una lucha de poder cumplir, de poder tratar de disfrutar, de poder tratar de deleitarnos. Y sí, al final tú puedes estar en búsqueda de los placeres, pero puedes tener incluso los recursos y la oportunidad, pero el placer y el disfrute, como lo vamos a ver después, en realidad viene de Dios. No va a ser lo que va a saciar tu vida. Un viaje a veces que tanto anhelamos puede convertirse en un problema, o un descanso que tú quisieras puede verse obstaculizado por alguna situación. Otra circunstancia que me pasó esta semana, ¿no? estas semanas con respecto al trabajo, debido a proyectos familiares que tenemos, decidí trabajar en los hospitales, ¿no? Y se dio la oportunidad, entonces, a pesar de la carga familiar, ministerial, decidí entrar a otro hospital a trabajar. Y sí, todo iba bien, ¿no? Pero el tema del descanso no era bueno, el tema del estrés, por tratar de ver el bienestar de mi familia, tampoco era bueno. Entonces, al final renuncié. Y resulta que, bueno, hace 3 semanas que dejé el otro trabajo. Resulta que hace 2 semanas voy a la dermatóloga porque tenía prurito en mi comezón, en mis brazos, y me dieron 3 diagnósticos. Me dieron litiasis alba en mis brazos, tengo un líquen lineal aquí en mi pierna derecha y tengo otro diagnóstico más por ahí. ¿Y cuál es la causa de eso? Y me dice, estás estresado. Y le digo, pero no estoy estresado, estoy tranquilo, estoy bien. Pero haciendo cuentas, quizás ese momento no estaba estresado, hace 2 semanas, pero hace 4 semanas para atrás sí lo estaba, ¿no? Entonces, puedo volver otra vez a la frase o al versículo que Salomón dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? O sea, al final será provechoso verdaderamente, o será más un afán, será más una vanidad, será más una carga, habrá utilidad en ello. Yo creo que la experiencia del predicador es importante para poder entender todo esto. Ahora, hay que tener cuidado, pero en que podríamos distorsionar el plan de Dios para nosotros. Porque diríamos, entonces si no tiene sentido el trabajo, si no tiene sentido el placer, si no tiene sentido la riqueza, si no tiene sentido nada, si nada tiene sentido, entonces, ¿para qué Dios me creó? Entonces, ¿cuál es el plan aparentemente bueno de Dios en mi vida? Si todo lo que hay en esta tierra es vanidad de vanidad, se esfuma, no tiene propósito en sí mismo. Y podríamos distorsionar el anhelo de Dios. Pero para eso Eclesiastés mismo, el predicador, se encarga de hacerlo saber. Quisiera pedir a un varón, si puede leer por favor Eclesiastés 5, 18 al 20, una señorita, Eclesiastés 9, 7 al 9, Eclesiastés 12, 1, ya todos sabemos qué es.
alguien puede ver Eclesiastés 5, 18 al 20. No más alcance. Eclesiastés 5, 18 al 20. Entre Biblia, ¿no? Yo sé que el clima está rico como para sentarnos cómodos, pero por favor. ¿Qué pasa que tienes que Eclesiastés 5? Ya, dale. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de su vida le dio un legado, porque esta es su casa. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Gracias. Bueno, ese pasaje dice que sí es posible disfrutar aún de un plato de comida, aún del trabajo, aún de las demás cosas, pero esta facultad del goce, dice el versículo 20, viene de Dios. Entonces, la capacidad de disfrutar de lo otro viene de Dios. Habían dos jovencitas que esperaban a sus novios que habían ido a la guerra y esperaban con ansias que ellos les enviaran cartas, y cada semana iban ansiosas a recoger las cartas, y las dos tenían mucha ansia porque llegara el cartero para poder leer esa carta. Pero resulta que una tenía el grande deseo porque anhelaba leer las cartas de su novio, pero la otra tenía grande deseo por ver al cartero, porque al verlo seguido se había enamorado del cartero. Ahora, esto expresa esta realidad, ¿sí? El trabajo, la comida, la familia son regalos de Dios, que Dios nos da la facultad para disfrutar, pero tenemos que saber que esto no es el fin de la vida, no es el trabajo, el dinero, la familia, sino es un regalo de Dios que nos permite disfrutar. El error es que muchas veces nosotros terminamos enamorándonos del cartero, es decir, haciendo un ídolo a la familia, haciendo un ídolo al trabajo, haciendo un ídolo a la riqueza, y pierde el propósito del cual Dios nos da, de su bondad, de esas cosas. Entonces, sí es posible disfrutar, sí, es un regalo de Dios, el disfrute viene de Dios, y todo lo que podemos tener viene de Dios. Entonces, recibámoslo como un regalo de parte de Dios, pero no idolatremos esto, ¿sí? Se puede diferenciar, ¿verdad? Ahora, Eclesiastés 9, 7 al 9. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el cuento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo, porque te afanas debajo del sol. Entonces, esto pasaje también reafirma, ¿no? Incluso goza de la mujer y goza de otras bendiciones más que vienen de Dios. Y esto es nuestra paga, decimos. O sea, eso es, podríamos decir, lo que podemos recibir en esta tierra, ¿no? Sabemos que no está nuestra esperanza en esta tierra, que nuestra esperanza está en el cielo, pero al menos en esta tierra podemos recibir cierta paga, ¿no? Y es esto, ¿no? El poder disfrutar de las cosas pequeñas o grandes que el Señor nos da. Sí es posible el disfrute, entonces. No pensemos, yo les confieso, ¿no? Cuando era adolescente, yo llegué a pensar, qué cargoso es Dios, qué malo es Dios. No me permite disfrutar la vida como yo quisiera. Me pone tantas leyes, tantas prohibiciones, creía yo, que al final no puedo ser libre de vivir como yo quisiera y disfrutar de mi libertad. Era mi pensamiento en algún momento siendo adolescente, ¿no? Tengamos cuidado, porque estaríamos distorsionando. En realidad es al revés. El Señor quiere darnos el disfrute. El disfrute viene de Él.
¿Sí? Ahora, Eclesiastés 12:1 dice que más bien sucede lo contrario. Que si tú vives lejos de Dios, ¿qué dice 12:1? Acuérdate, joven de tu Creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Más bien sucede lo contrario, si te das cuenta. Vivir lejos de Dios más bien te prohíbe el contentamiento. Sí, habrá placer temporal, momentáneo, leve satisfacción, según tus gustos, según tus atracciones, pero si resumirías toda tu vida, al final no vas a encontrar contentamiento en ella. Es al revés. ¿Me dejo entender? Contrario a lo que yo pensaba cuando era adolescente. El contentamiento más bien se encuentra en ahora como jóvenes, me incluye, recordar a Dios en nuestra vida. ¿Está bien? Sí, hay un libro de C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y él justamente menciona desde una perspectiva contraria, ¿no? Es donde un diablo mayor da consejos a un diablo nuevo, ¿no? A un demonio más joven. Y le dice, ten cuidado de que se den cuenta que el enemigo, o sea Dios, Él es el que ha creado todos los placeres. Nosotros lo único que hacemos es distorsionarlos. Y sí, Satanás tiene claro ello. El que creó el placer del sexo es Dios, y el sexo es bueno. Pero ¿de qué se encargó Satanás? De desviarlo, de distorsionarlo. Sí, el placer, no sé, de la comida es bueno. Dios nos creó con papilas gustativas tantas que podamos disfrutar y distinguir sabores, olores. Pero el diablo se encargó de distorsionarlo, como la gula, ¿no? O el egoísmo, el no compartir, el acaparar. Y así en cada placer de la vida, en realidad si vamos al origen del placer, es Dios quien lo creó. Y lo único que ha hecho el enemigo es distorsionarlo, desviarlo. Entonces tengamos en cuenta eso, no miremos a Dios como un ser supremo malo que no nos permite disfrutar la vida y que nos ha puesto en una realidad pésima donde nada de la vida tiene sentido, donde todo es vanidad y vanidades. No, si es posible el disfrute. Él quiere que disfrutemos el regalo del gozo viene de Él, e incluso fuera de Él nos quita el contentamiento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguros? ¿O quieren un break? Seguimos mejor. No falta mucho. Entonces, ahí está. Entonces, si volvemos al contexto, hemos visto un poco de esto, ¿no? Hemos visto un poco de ello, pero vamos a ir a esto, a la esencia del hombre. Vamos a lo siguiente. ¿Puedes pasarlo, ahí? Entonces, si ves en tu Biblia, Eclesiastés 12, 13 y 14, justamente es lo que dice acá. Son los últimos versículos de todo el libro de Eclesiastés, donde el predicador Salomón dice así: escuche todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿cómo concluye al final el predicador nuestra existencia? ¿En qué consiste nuestra vida? Si no son las riquezas, si no es el trabajo, si no es el placer, entonces ¿en qué consiste nuestra existencia? Concluyen estas dos cosas: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Un autor dice: el temor a Dios es un llamado que nos pone en nuestro lugar, y a todos los demás temores, esperanzas y admiraciones también en su lugar. ¿Sí? Porque solemos muchas veces nosotros idolatrarnos y tomar el centro de nuestra vida, o como ya lo mencioné, podemos a otras aspiraciones, admiraciones, podemos idolatrar, pero el temor a Dios justamente nos
hace ordenar nuestra vida y nuestros sentires. Otro autor dice de esto, de esto a esto debería ser la peregrinación de todo hombre en este mundo. Comenzamos en la vanidad y nunca comprendemos del todo nuestra vanidad hasta que llegamos a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Es decir, solo cuando tú experimentes el temor a Dios, solo cuando tú experimentes el guardar los mandamientos, vas a poder mirar atrás y darte cuenta, realmente es cierto, todo lo demás es vanidad. Eso es lo que dice este autor, ¿no? Cuando experimentes eso, el temor de Dios, vas a ver que todo lo demás era vanidad. Y si tú has decidido por Cristo, obviamente, igual que yo, podemos reafirmar eso, ¿no? Cuando hemos venido a Cristo, hemos podido disfrutar de su presencia, disfrutar de su perdón, disfrutar de todo lo que viene con él, las bendiciones espirituales, la esperanza, el propósito, la dirección, la confianza, el soporte, la ayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú puedes decir, pero wow, de todo esto me estaba perdiendo. En realidad, aquí está la esencia de la vida, en Cristo. Ahora, para poder distinguir un poco qué es temor de Dios, hay un versículo en Éxodo 20:20 que dice: y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿qué está queriendo decir ahí? No temáis, pero sí temáis. Pareciera que se contradice, ¿verdad? Primero les dice, no teman, pero la presencia de Dios es para que teman. Ahí nos damos cuenta del significado del temor. Temor no es miedo, no es fobia, no es espanto, como lo menciona acá primero. Que sí, Dios apareció en el monte con todo, pues el monte se llenó de ruido, de truenos, de poder, se iluminó. Entonces el pueblo tuvo miedo, ¿no? Pavor. Y eso es esto, ¿no? Pero lo que les dice Moisés es, hey, en realidad Dios se está mostrando así para generar en ustedes el temor. Y este segundo temor es reverencia a Dios. Temor en este sentido que menciona Eclesiastés es reverencia ante Dios. Tener a Dios en alta estima. Considerarlo como lo principal en nuestras vidas. ¿Sí? Un ejemplo que a mí me gusta mucho cuando hablo del temor de Dios es justamente el de José con la esposa de Potifar. ¿Saben esta historia, verdad? La esposa de Potifar continuamente le seducía y le tentaba, y dice la Biblia que todos los días le decía, acuéstate conmigo, imagínate, ¿no? Como varón, ¿quién lucha tan fuerte? Pero la respuesta de José es lo mejor. Lo que José responde dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Eso es temor de Dios. El reconocer la presencia de Dios en donde tú estés. Y no solamente con una presencia allí que no tiene relevancia en tu vida, sino con una presencia que ordena tu caminar. El pastor de nuestra iglesia dice, ¿no? Si estuvieras con tu novia en su casa y se quedan solos y están echados en la cama y están con todo el deseo sexual, pero el pastor está ahí, ¿tuvieran intimidad sexual? No, porque temor al pastor que está ahí, ¿no? O si tus padres estuvieran en tal lugar y tú estás tratando de hacer algo prohibido, ¿lo harías? No, quizás por temor a tus padres o a alguna autoridad, pero somos conscientes de que Dios está en todo lugar y que así como José quizás no estaba la presencia de Dios tangible, pero él sabía de la omnipresencia de Dios y dice, ¿cómo podría yo hallar a Jehová? Eso es temor de Dios, ser conscientes de la presencia de Dios. Y eso es a lo que, ya vamos terminando, y eso es a lo que los cristianos trataron de resumir, los grandes de la fe. ¿Qué es la vida cristiana? Y ellos dijeron el temor a Dios, pero con otras palabras, que es el corandero, ¿no? Dice, la idea central de la vida cristiana es
corandeo. Corandeo resume la esencia de la vida cristiana. Esta frase se refiere literalmente a algo que sucede en presencia de Dios o ante Él. Vivir corandeo significa vivir toda la vida en presencia de Dios, bajo su autoridad y bajo su gloria. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es ser consciente que Dios está presente aquí, pero que Dios también está presente cuando tú estés solo en algún lugar. O que Dios también está presente cuando te toque hacer un estudio fuera, en otra ciudad, donde no está tu familia, no está tu iglesia, no están tus amigos. Y aparentemente podrías decir puedo hacer lo que yo quiera, pero ahí está la presencia de Dios. Vivir el corandeo es tener temor a Dios, es ser consciente de la presencia de Dios. Como que toda tu vida está bajo la presencia de Dios, no importa el lugar, el tiempo, la circunstancia, en donde estés, estás bajo la presencia de Dios. Y esto es temor de Dios. Entonces, volviendo, ¿cuál es la idea de Salomón? Dice que todo se resume en ¿qué? En temer a Dios. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que toda nuestra vida se resume y tiene disfrute y tiene sentido, tiene propósito, ya no está en vanidad de vanidades, sino tiene algo, sentido, esencia, es cuando tú decides vivir en la presencia de Dios. Cuando tú decides someterte a su autoridad y vivir para su gloria. ¿Sí? Y quisiera aplicar para terminar. Nos preguntaríamos, y yo me pregunté, ¿no? ¿Cuál es el destinatario de la carta de Eclesiastés? ¿Será los paganos, todos los pueblos menos los israelitas? ¿Para quién va dirigido la carta de Eclesiastés? Va para todo aquel que quiere vivir sabiamente. E incluso, se podría decir, a una población joven como nosotros, que coincidimos en estas dos características. Nos preguntaríamos, ¿cómo estamos nosotros como iglesia o tú como parte de la iglesia? ¿No? ¿Hay temor de Dios en tu corazón? ¿Eres consciente y vives bajo la presencia de Dios cada día? Lo segundo que mencionaba ahí, que va de la mano obviamente, es la obediencia a sus mandamientos. Jesús mismo dijo en Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? El amor a Dios se muestra en actitudes, en obediencia. Hay conciencia de que vive delante de Dios. Lamentablemente, yo puedo decirlo desde mi contexto como iglesia, muchas veces ha faltado esto. Este corto tiempo de este año, 3 meses, ha habido varios disciplinados en la iglesia. ¿Y a qué se debe? Porque ya no ha habido temor de Dios en sus corazones. Y ahora, si vemos la realidad del grupo juvenil, siendo más específicos, no es novedad siempre enterarte de algo que estén haciendo ocultas, enterarte de algo, alguna decisión que Juan está tomando mal en sus vidas en alguna área. Puede ser que varias áreas estén bien, pero una área no necesariamente. Y pareciera que todo, excepto una parte de su vida, lo entregan a Dios. Pero el corandeo es toda tu vida. No solamente ciertas áreas de tu vida, sino toda tu vida. Pareciera que como iglesia nos está faltando esta esencia y que el mensaje de Salomón, por más que sea tan antiguo, aún es vigente para nosotros como iglesia, como cristianos, como misioneros en la universidad. Ahora, si somos misioneros y la universidad es nuestra tierra de misión y queremos alcanzar a los universitarios, tendríamos que vivir esta realidad. Si no estuviéramos viviendo también en la vanidad de vanidades, ¿no? Y entonces, ¿qué evangelio podríamos transmitirles? ¿Qué verdad les llegaríamos a dar? Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es justamente el anhelo también de Salomón, que tú logres entender la esencia de la vida. Y hay una frase muy famosa y que se presta para este tema, y seguro lo has escuchado, de San Agustín de Hipona, que dice, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mientras no vivamos en el temor de Dios,
Nuestro estudio será vanidad. Nuestro trabajo será vanidad. Incluso nuestro servicio será un pesar. Nuestra misión carecerá de sentido. La familia que anhelamos tener no será disfrutable. Y así cada una de las demás cosas no tendrá sentido en sí mismo. Porque lo primero es el temor a Dios. ¿Está bien? Y concluir con esto. Si Dios es nuestro todo, la vida tiene dirección, propósito y es disfrutable. Pero si Dios no es tu todo, nada será suficiente. ¿Sí? Tienes que entender esto. Si Dios no es tu todo, no habrá algo que pueda satisfacer. A estas alturas de mi vida, también a veces me desvío. Y como ya les abrí mi corazón, les hablo una vez más. Tengo el anhelo en este tiempo de comprarme un carro. Yo le decía a mi esposa una noche, y fue literal, ¿no? Le digo, Mari, no sé por qué tengo tan fuerte este deseo, quisiera ya comprarme un carro. Y ella me mira y me dice, ¿sabes? Yo quisiera tanto volver a mi primer amor. Y yo me quedé, me mató con eso, ¿no? No supe qué responder, me quedé ahí al aire, ¿no? Porque sí, siendo antiguo en la fe, habiendo estudiado la Biblia, conociendo al Señor, aún muchas veces seguimos desviándonos de la esencia de la vida. Y puede ser que sigamos queriendo ir hacia la vanidad de vanidades, en lugar de primero ir al temor de Dios. No, claro, no está mal tener el carro, no es pecado, pero eso no puede ser tu ídolo, como ya lo vimos anteriormente. ¿Sí? Te invito a que puedas tomarte en pie. Y este es el fin de todo el mensaje, el fin de todo el anhelo de Salomón. De que la vida que llevas, la vida que llevo, no sea una vida como el que va tras el viento, sin sentido. Y sí, puedes tener una profesión, quizás estás próximo a culminar tu carrera, y quizás próximo a tener un buen trabajo y tener buenos ingresos, y quizás próximo, y sucede, ¿no? En las juntas, en las de juntas, en los congresos locales, regionales, también se conocen, se enamoran, se casan, próximo quizás a casarte, pero eso no es la esencia de la vida. Podría ser que hagas de estos un ídolo y ya estarías yendo hacia el otro camino. ¿Qué es lo primero? Vivir en el curandero, vivir bajo el temor de Dios. Y vamos a orar a Él. Cierra tus ojos, ¿sí? Acompáñame en oración. Ya que la lluvia está rica como para poder conectarnos con nuestro Creador, haz una oración personal ahí. ¿Sí? Haz una oración personal ahí. Estamos aquí delante de ti, Señor. Examina nuestro corazón, como diría el salmista.
prueba en nosotros, si ves si hay en nosotros camino de perversidad. Seguro que sí, Señor. Seguro que nuestros anhelos muchas veces se han convertido en ídolos. Seguro que muchas veces hemos decidido vivir bajo nuestro propio corazón. Y al final encontrándonos, aún conociéndote, viviendo en la vanidad de esta vida, Señor. Teniendo la oportunidad de disfrutar de lo esencial de la vida, que es vivir bajo el temor tuyo. Hemos desperdiciado, hemos incluso menospreciado, Señor, el honrarte con nuestra vida. Saber que cada oportunidad que tengamos, cada tentación, cada lucha, cada dificultad, al final es una oportunidad para demostrarte nuestro amor como obediencia. Muchas veces hemos sido fácilmente engañados por el enemigo, Señor, queriendo ofrecernos ciertos placeres, ciertas bondades, pero sabemos que en realidad la capacidad, la facultad de gozar, la facultad del disfrute viene de ti, Señor, y no está en nosotros mismos el poder disfrutar como quisiéramos, sino viene de ti el poder realmente disfrutar, Señor, lo que tú nos das, aún de pequeñas cosas como esta lluvia que refresca el campo y nos refresca también. O también disfrutar de ese tiempo de coinonía entre universitarios de varios lugares, Señor. O disfrutar también, Señor, de tu palabra, disfrutar del rico desayuno que hemos tomado, disfrutar del viento que sopla, disfrutar de la oportunidad de conocer un nuevo lugar, disfrutar de una buena salud, tantas cosas, Señor, que vienen de ti. Disfrutar también de obedecerte, de serte fieles, Señor, de comprometernos contigo. Gracias, Dios. Sabemos que tu anhelo es que tengamos una vida en abundancia, que podamos disfrutar verdaderamente. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada, Señor. Sigue con tus ojos cerrados. Seguimos orando, siendo este el último tema. Quisiera invitarte a comprometerte con el Señor, a comprometerte en vivir bajo el temor de Dios. Puede ser que no lo hayas estado haciendo si quieres comprometerte ahora, o puede ser que sí lo has estado haciendo y quieres reafirmar tu decisión de deleitarte en el Señor. Si estás viendo, levanta tu mano donde estás y vamos a orar. Cierra tus manos y ora al Señor. Dile lo que está en tu corazón. Si no te has estado deleitando en Él, dile: permíteme disfrutar de tu presencia. Permíteme deleitarme en tus mandamientos. Permíteme gozarme en la capacidad que viene de ti de disfrute. No quiero ser engañado más por el enemigo. No quiero ser engañado por falsos placeres. No quiero vivir en la vanidad de esta vida. Quiero vivir en tu presencia. Gracias, Señor, porque yo soy el primero que me comprometo delante de ti, Señor, a ordenar mi sentir, a ordenar mis prioridades, a ordenar mi vida, Señor, sabiendo que tú eres la prioridad, que el agradarte a ti, el vivir bajo el temor tuyo, es lo esencial. Líbrame, Señor, de distorsionar mi mirada, líbrame de endurecer mi corazón, líbrame de idolatrar otras cosas, o circunstancias, o sueños, o logros, o familia, o adquisiciones. No haya nada que compita, Señor, contigo, que tú seas lo principal y lo esencial en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.